Sí, bueno, una expulsión injusta porque viene precedida de una falta, o sea, hacen una falta al portero y el árbitro le protesta la falta porque no se la pita y tal, y le saca la primera amarilla, sigue protestando y le saca la segunda, pero bueno, aunque no tiene una justificación, sí es verdad que viene precedida toda de una falta que es a favor nuestra. Y bueno, en cuanto al partido, un poco más la historia de todos los partidos, incluso esta más injusta porque, bueno, tampoco es que hayamos cometido fallos garrafales en el partido. El gol que nos meten es en un rechace de un córner al borde del área que le cae a un jugador y nos la mete para adentro, y poco más llegaron durante todo el partido. Entonces, después lo que se nos viene repitiendo durante toda la temporada y la falta de acierto a gol, en el sentido de que generamos muchas ocasiones pero al final no somos capaces de materializarles en gol, y otra vez lo pagamos el otro día con 4 o 5 ocasiones muy claras donde teníamos que haber, por lo menos con alguna de ellas, hacernos un gol y traernos algo positivo. Y bueno, después, en cuanto al arbitraje, seguimos con la misma historia, porque hay un penalti clarísimo en el descuento que el árbitro, además una jugada muy graciosa porque la misma jugada no pita penalti y la jugada siguiente, pero a la inversa va y pita falta dentro del área. Se lo dices y bueno, es que... pero un poco historia. Orgullosos de los chavales porque bueno, con 10 fuimos capaces de acorralar al contrario, incluso en los minutos finales tuvimos 3 o 4 ocasiones, nos renunciamos al ataque, ellos se dedicaron los últimos 10 minutos a mandar balones a Juanma a una esquina y a hacer 2-1 ahí constantes y a perder tiempo, y bueno, en ese sentido tampoco les puedo pedir mucho más a mis jugadores. Sí, de hecho, o sea, el comentario general entre la gente de allí, tanto a nivel de jugadores como de gente, dicen que no entendí muy bien la actitud que teníamos, en el sentido de que, bueno, que estamos descendidos, que porque había que luchar y salir a por todos. Incluso eso, ya te digo, añadió 6 minutos y los últimos 6 minutos jugamos con defensa de 3, tirados arriba. Entonces, bueno, en eso ya lo habíamos comentado. Si nos dejamos ir, podemos encajar goleadas de escándalo, y por lo menos hay que competir y marcarse el objetivo de ganar partidos, nada más. Sí, hombre, yo sé que todos los equipos contra los que vas a jugar, porque encima me parece que el 90%, sí, casi todos van a estar implicados en descenso, contra los que nos queda de aquí a final de liga. Sé que ellos querrían que no compitieses, pero primero es la obligación nuestra, porque yo, si estuviese en la situación contraria, afectado, pues también me gustaría que el equipo compitiese, porque al final puedes adulterar la competición y porque tienes que dar una imagen al club y a ellos mismos como jugadores. Hombre, yo creo que la tónica de los partidos de aquí a final de temporada van a ser un poco los de ayer, en el sentido de que nosotros no nos jugamos nada desde el punto de vista clasificatoria, con lo que la tensión no nos tiene por qué atenazar, y en los equipos contrarios sí se ve que la tensión está ahí latente, porque la victoria o sea, sumar 3 puntos ahora de aquí a final de temporada son vitales, sobre todo como está apretado la clasificación. Entonces supongo que vamos a esperar un partido muy táctico, donde nos dejarán llevar la iniciativa como el otro día, y esperando a que cometamos algún fallo para aprovecharlo. Nosotros lo único que tenemos que estar es un poco más acertados en las ocasiones que creamos, porque las creamos, y intentar convertirlas.